la grabación en este momento. Les vamos a recomendar que mantengan micrófonos apagados, también cámaras apagadas. Y buenas tardes a todos y todas por estar hoy aquí en Tejiendo la Palabra desde el Tropicario con el Jardín Botánico de Bogotá. Es un espacio en donde tenemos charlas muy interesantes. El día de hoy tenemos aquí al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, aquí con el profesor Carlos Sarmiento. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a todos. Entonces, aquí pues voy a hacer una breve descripción del profesor Carlos y pues ya él después inicia con esta charla. Entonces, bueno, Carlos Sarmiento es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Biología Sistemática de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en Entomología de la Universidad de Kentucky. Es director del Museo de Historia Natural y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, también del Instituto de Ciencias Naturales, y pues está en el Laboratorio de Sistemática y Biología Comparada de Insectos. En el día de hoy, pues él está representando como director al Museo de Historia Natural y su charla se llama La dimensión pedagógica en la práctica museológica del Museo de Historia Natural. Entonces, pues, profe Sarmiento, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Agradecemos a las personas que se van conectando y pues ya puedes iniciar tu charla. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por la asistencia y gracias al Jardín Botánico por la invitación. En un trabajo que nos une mucho y es el deseo por resignificar en las personas la importancia de la diversidad biológica. Voy a, ya en este momento entonces empezamos con la charla. En este momento ¿me confirma por favor? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Bien, entonces, como les decía, pues el título de la charla habla de ese quehacer que nos une también con el Jardín Botánico en muchos propósitos, de hablar de la diversidad y hablar de la diversidad desde los museos o de los espacios educativos no formales, como es el caso del Jardín Botánico o el Museo de Historia Natural. El siglo XIX y siglo XX ven un crecimiento muy fuerte de la academia, de las universidades, del conocimiento científico, pero específicamente en el siglo XX empiezan a aparecer posiciones que merecen atención y que son un reflejo de quizás un problema importante en la estructura de la cosmología que manejamos como seres humanos acerca del mundo. Síntomas de esta situación es, por ejemplo, la existencia de sociedades que afirman que la Tierra es plana o grupos humanos que consideran que el viaje a la NASA fue realmente una mentira y ha sido solamente un montaje que en algunas encuestas ha significado un porcentaje importante de población en Norteamérica, en Inglaterra y en Rusia que aceptan esa posición. El viaje de la NASA a la Luna fue simplemente un montaje. En temas un poco más delicados, más sensibles para todos, hay movimientos importantes numéricamente que han empezado a coger fuerza en un desconocimiento de todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando pues que todo el holocausto que vivimos, la especie humana no sucedió, es solamente un montaje. En esa misma medida también tenemos iniciativas de otros grupos sociales que plantean que la teoría evolutiva no es cierta, no es válida y que el proceso evolutivo tampoco es cierto. Eso tiene unas consecuencias o ha tenido unas consecuencias en las actitudes que hemos visto incluso en televisión recientemente, en las actitudes de las personas hacia la actividad científica y la construcción de conocimientos. Muy al tono con lo que estamos viendo hoy, hay movimientos importantes de personas planteando que las vacunas no son una opción válida para contener o para controlar un problema o una enfermedad de tipo infeccioso. Y en el tema ambiental grande, en el plano grande, vemos cómo también hay personas dedicadas a plantear que el cambio climático no es una realidad, que no tiene nada que ver con lo que está pasando y con nuestras actividades, a pesar de que una consulta a la comunidad científica muestra un acuerdo casi unánime
alrededor de los factores que están generando el cambio climático y de la existencia del cambio climático y de las realidades dadas por la información acerca de esas modificaciones en el ambiente. Existen personas planteando que esto no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, si tuviéramos como mantenimiento de ese tipo de planteamientos, en el 2021 estaríamos en la siguiente situación. En primer lugar, la Tierra es plana, no es redonda. En segundo lugar, no hemos ido a la Luna. El holocausto nunca sucedió. La vacunación es un error que ha sobrevivido desde ya más de 100 años. La evolución y la teoría evolutiva son solamente una idea planteadas por unos pocos que no tiene mayor validez, y el cambio climático no tiene nada que ver con la actividad humana. Son situaciones o son afirmaciones que claramente frente a lo que se conoce desde las ciencias es bastante preocupante escuchar personas en esa actitud, y que también nos muestran que hay un desconocimiento muy fuerte del esfuerzo humano de varios cientos de años por construir estos saberes que se han convertido en los saberes de referencia frente a los distintos problemas que estamos enfrentando o a la construcción de una forma de pensar el mundo. Entonces, tanto hombres como mujeres han estado trabajando durante muchos cientos de años en la construcción de estas ideas, y sin embargo tenemos una brecha muy fuerte que se ha construido también por un fenómeno que a veces se nos olvida, y es que el conocimiento y el aprendizaje no es un proceso que quede en las generaciones y en la carga genética de las personas y de las especies. Es algo que tiene que estarse reiterando permanentemente, que cada nueva generación tiene que estarse explicando ese pasado, esa historia de las comunidades y del planeta. Entonces, pues, tenemos que pensar en cómo hacer esa reconexión entre lo que ha sido esa historia de construcción de saberes y la vida diaria de las nuevas generaciones, para que no olvidemos, de suerte que tampoco repitamos los errores tan graves que en un momento dado nuestra especie ha cometido. De esta tendencia hemos tenido varios iniciativas en el área de las ciencias. Hemos tenido personajes que son famosos a nivel mundial por ese esfuerzo y el reconocimiento del valor tan importante que debe tener divulgar el conocimiento científico, divulgar el conocimiento formal, y hacerlo llegar a la comunidad día a día para comprender lo que está pasando. Es paradójico a veces que muchos de los temas ambientalistas que se ven hoy, que a veces llegan a extremos que son difíciles de sustentar, olvidan que es desde las ciencias que ellos se construyeron. Caso clásico, el libro de Rachel Carson sobre ecología, que es el que establece las bases para mucho del movimiento ambientalista del siglo XX y siglo XXI. Edward Wilson, el padre de la palabra biodiversidad, nada menos un entomólogo dedicado todo el tiempo a estudiar hormigas en su estereoscopio, mirándolas, estudiándolas y conociéndolas. Paul Ehrlich, entomólogo y ecólogo, perdón, ornitólogo y ecólogo, que ha sido responsable de muchos de los pensamientos modernos acerca de lo que está pasando con nuestro impacto. Stephen Hawking, y también desde la Universidad Nacional, iniciativas para divulgar el conocimiento es un papel fundamental. Dentro de ese contexto, vale decir que los museos de historia natural, las colecciones científicas, que en muchos casos han sido la base para hacer afirmaciones acerca del estado de la conservación del planeta, se han convertido, de acuerdo con esta frase tan dura de Jonathan Coddington, en los testigos del holocausto ambiental que estamos viviendo. En el año 97 él hace esta afirmación que realmente se convierte en un ícono de referencia, porque es un acúmulo de objetos concretos que demuestran que sí existió esa diversidad, que sí está allí, que hay una cantidad de especies impresionante, que a futuro probablemente algunas personas podrán decir, eso no existió, eso no pasó, no es verdad. Es como escuchamos en la actualidad algunos, incluso mandatarios mundiales, diciendo que la Amazonía no está sufriendo problemas, a pesar de que eso sí está sucediendo. Entonces los museos, en tanto la información que están desarrollando en términos de investigación científica, como la información que contienen y exponen al público, son espacios culturales, son grupos culturales que están dedicados a recordar a la sociedad la existencia de fenómenos o de eventos históricos que merecen ser mantenidos en la memoria, porque de esa manera evitamos el grave error de repetir los errores del pasado.
Dentro de ese contexto, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia promueve la divulgación del patrimonio ambiental colombiano, exhibe cerca de 2.000 ejemplares representativos de esa riqueza biológica que tenemos en el país en botánica, zoología, paleontología y arqueología. Sin embargo, el museo tiene una historia bastante larga, conectada directamente al Instituto de Ciencias Naturales. Desde 1938 se constituye formalmente, aunque mucho antes ya había desarrollos en el aspecto científico, por nadie menos que el papá común, tanto del Jardín Botánico como del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y del Museo de Historia Natural, que es el padre Enrique Pérez Arbeláez. Miren lo significativo que es que esta persona que tiene esa visión tan fuerte de proveernos con lo que va a ser el Jardín Botánico y con lo que va a ser el Instituto de Ciencias Naturales, que es el referente del conocimiento de la diversidad colombiana, desde el mismo año de fundación de estas entidades, especialmente de lo que va a ser el Instituto de Ciencias Naturales, están interesados en ofrecer a la comunidad exposiciones que muestren la diversidad colombiana. Vean ustedes esa boleta de entrada, 5 centavitos valía en ese momento, 1938, el ingreso para una exposición de una institución que apenas estaban haciendo, la Universidad Nacional, pero que ya tenía muy claro que no solo era hacer investigación científica, sino que además de eso, debíamos estar divulgando al público en general estos saberes, porque de otra manera no podríamos valorarlos como lo deberíamos hacer. Entonces, los museos en ese contexto se convierten en un acto pedagógico, en un acto que enseña, que muestra y que desafía los saberes y desafía los conocimientos tradicionales, no en el sentido etnológico del tema, sino en el sentido del día a día de la sociedad. Traigo aquí a colación esta frase del profesor Alejandro Burgos, que nos menciona que las exhibiciones que se presentan en estos museos son facilitadoras de una reconfiguración de la memorabilidad individual, estableciendo un puente entre el visitante y el saber que permita replantear las ideas. En otras palabras, las exposiciones que hay en los museos deben generar cambios en los imaginarios que tiene la sociedad frente a lo que está explicando en un momento dado, de suerte que esos cambios estén acordes con los saberes que nosotros tenemos. Entonces, tenemos situaciones que nos tocan directamente en la diversidad, como la conservación, la deforestación, la riqueza que tenemos, el cambio climático, todas estas ideas tan importantes alrededor de lo que hemos construido desde Occidente. Y en los museos se toca un aspecto también muy importante. Más allá del aprendizaje formal, de la enumeración de términos o de conceptos, hay también una serie de emociones y de apreciaciones desde el punto de vista puramente emocional que afectan o que pueden alterar muy fuertemente esa forma de pensar por un problema en particular. Pensemos en una situación muy puntual. En este momento, por ejemplo, el país está debatiendo qué hacemos con los hipopótamos que se encuentran en el valle, la parte baja del Magdalena. Que hay todo un debate sobre el tema. Hay grupos humanos preocupados por la suerte de estos animales, pero pocas veces se han preguntado por la suerte de los animales nativos colombianos que están allí y que están sufriendo una presión muy fuerte de parte de estos animales, que son africanos. Ese debate se da porque hay una valoración y una construcción de lo que consideramos es la naturaleza a partir de lo que poco a poco o desde hace bastante tiempo se nos enseña de lo que ella es. Un segundo ejemplo lo tenemos con muchas de las decoraciones que vemos en los jardines infantiles a lo largo de las ciudades. Ustedes ven las ilustraciones que hay allí y la mayoría de ellas hacen referencia a fauna foránea. Hay un elefante, hay una jirafa, hay un león. ¿Cuántas veces encontramos en estos jardines infantiles ilustraciones que nos muestren un oso andino, o nos muestren un chigüiro, o nos muestren una palma de cera? Esto establece desde la base una serie de criterios jerárquicos de valoración y de afectividades que después van a ser fundamentales en las decisiones que tomemos y en la forma como valoremos nuestra propia diversidad.
frente a la diversidad de otros lugares. Entonces, los museos van a acudir desde esa perspectiva a convertirse en un espacio para transformar, para reconfigurar estas ideas. Y recogen muchas disciplinas para poder llegar a este fin. De alguna manera buscamos que los objetos que son vistos en los museos tengan una mayor memorabilidad, tengan un impacto más grande en las personas y haga que ellos también repiensen cómo están enfrentando la realidad y cómo la estamos manejando. Dentro de este contexto, el Museo de Historia Natural ha venido desarrollando una serie de exposiciones que se relacionan con lo pedagógico y con esta idea de transformación de los saberes y de la forma de enfrentar y de valorar la biodiversidad del país. Vamos a citar 5 ejemplos que hablan de este esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace ya más de 5 años. El primero es el de lo titulamos La enseñanza de la evolución y la teoría evolutiva. Eso ocurrió en 2017-2018. Y el enfoque de esa exposición que nos va a mostrar ese esfuerzo desde el museo es desde los preconceptos, un término muy importante en la pedagogía moderna. La segunda esfuerzo que hacemos en el 2018 lo titulamos La biodiversidad de los peces de agua dulce de Colombia, y en ella estamos haciendo un énfasis muy importante en cuanto a pertinencia y pertenencia. El sentido de pertenencia y de pertinencia alrededor de la diversidad biológica, un caso particular con los peces de agua dulce. Nuestro tercer ejemplo lo tenemos con el recorrido virtual por la diversidad colombiana, eso ocurre el año pasado, y el enfoque es desde la inclusividad, la posibilidad de tener una mayor extensión, mayor capacidad de llegar a la sociedad colombiana. El cuarto enfoque nos habla de la nueva sala de artrópodos para este año, la tenemos terminada, y que nos habla también de la conectividad, la interconectividad en muchos niveles de sensación, no solamente desde el visual. Y finalmente un pequeño recuento de un esfuerzo también que el museo viene haciendo, y es desde las redes sociales, para que muestra este esfuerzo de este tipo de entidades por persistir en su labor, incluso en medio de las circunstancias que estamos viviendo como sociedad y como planeta. Entonces, la primera exposición, el primer esfuerzo que ocurre en 2017-2018, se estructura sobre la base de una convocatoria al interior de la Universidad Nacional, la convocatoria de extensión solidaria, en la que producimos un esfuerzo por hacer una modificación importante del pensamiento acerca de la teoría evolutiva, el hecho evolutivo y la biodiversidad desde el museo. El objetivo de ese trabajo fue rediseñar completamente la sala de evolución del Museo de Historia Natural, atendiendo muchas de las teorías modernas de la teoría evolutiva, muchos de los modelos que hay al interior de la teoría evolutiva, con un diseño de una exposición mucho más atractivo, mucho más asequible. Decíamos que esta propuesta estaba considerada desde los preconceptos, y en realidad lo hacemos porque, pues, como lo hemos dicho, es un modelo, es una forma de pensamiento que ha despertado mucha inquietud en muchas personas. Y existe un sinnúmero de trabajos que han documentado cuáles son los obstáculos de conocimiento alrededor del hecho evolutivo y de la teoría evolutiva. Entonces, lo que hacemos en esta propuesta es desarrollar una documentación muy fuerte de todos estos trabajos que muestran cuáles han sido las actitudes y cuáles son los problemas más importantes que se muestran a la hora de comprender tanto el hecho evolutivo como la teoría que lo explica. Y también nos asociamos con las personas que están día a día en los colegios frente a este tipo de trabajo en términos educativos. Nos asociamos con un grupo de colegios públicos de la ciudad para el desarrollo de esa propuesta desde lo conceptual y desde lo pedagógico para instituciones de educación secundaria. Hecho ese trabajo, que fue siempre bastante significativo el esfuerzo, logramos llegar a perfilar en la exposición, en la nueva sala, 3 líneas de evidencia desde lo expositivo, una que nos habla de los fósiles, otra sobre la biogeografía
una tercera sobre la anatomía comparada, dentro de ella el caso especial de la evolución humana. Como conceptos y como aspectos de lo que pasa en el planeta, que lo lleva a uno necesariamente a pensar que hay un cambio en la composición de la biota fruto de un proceso evolutivo bastante complejo. Y desde los conceptos que interpretan y que ayudan a analizar ese problema, nosotros perfilamos tres conceptos básicos: herencia, selección natural y adaptación. Ellos nos llevaron a estructurar un conjunto de talleres que acompañan la exposición en las salas. La sala pues se remodela completamente y se presenta con colecciones, por ejemplo, de réplicas de los cráneos de las especies de nuestra familia, de la familia homínide, donde está la especie humana. Es la única colección completa que hay en el país, hasta donde nosotros sabemos, de todos los cráneos de nuestros ancestros y nuestros relacionados, nuestros parientes filogenéticos. Hay también réplicas exactas de fósiles que son icónicos en la historia evolutiva de todo el planeta, como muestra de ese proceso de recambio. Y todo esto está acompañado también de un conjunto de interactivos digitales para que las personas puedan tener una mayor cantidad de información, una mayor forma de relacionarse con la exposición. Acompañando esto, durante el proyecto tuvimos los talleres que había mencionado. Esos talleres fueron diseñados de suerte que pudieran hacerse modelaciones y simulaciones muy sencillas con materiales que cualquier persona puede tener en la casa o en el colegio, que replicaran y permitieran dar comprensión a los conceptos básicos que hemos mencionado: herencia, selección natural y adaptación. Estos talleres fueron puestos a prueba con los niños de los colegios que participaron en esta propuesta y nos permitieron refinar, junto con el apoyo de los profesores de las instituciones, refinar fuertemente los resultados de esos talleres y de toda la actividad que incluye la visita al museo. Entonces, concretamos el conjunto de talleres y las exposiciones. Hay unos talleres, hay una versión para profesores con unas explicaciones que orientan cómo va el trabajo, y la versión para estudiantes para que desarrollen los talleres. Y pues nos ha sido grato decir que desde el momento en que se montó esta exposición han participado tanto los colegios de secundaria, que era nuestro objetivo inicial, tanto entidades privadas como públicas, como incluso jardines infantiles y hasta universidades, que han visto en estos talleres una opción interesante de aprendizaje, y en la exposición misma como una herramienta interesante para la enseñanza de los temas de biología evolutiva y particularmente de la teoría evolutiva y del hecho evolutivo. Entonces, esta es apenas una lista muy pequeña de todos los colegios e instituciones educativas de muy diverso nivel, como les digo, desde el kinder hasta la universidad. Nos visitan mirando las exposiciones y utilizando los talleres como herramienta de aprendizaje y pedagogía. En el 2018 se desarrolla la segunda propuesta, también concluye en una sala. Está de la mano de una convocatoria de la Universidad Nacional para Innovación Pedagógica, Investigación e Innovación Pedagógica, y en compañía con la profesora Adriana Jerez del Departamento de Biología. Nos damos a la tarea del desarrollo de una exhibición didáctica sobre la riqueza íctica colombiana en el museo. Resulta y pasa que Colombia tiene 309 zonas hidrográficas, tiene 1.800 lagunas y embalses, tiene unos 10.900.000, casi 11 millones de hectáreas en zonas inundables y ciénagas. Tiene 1.900 especies de peces de agua dulce. De hecho, de suerte que es el segundo país más rico en peces del mundo. Tiene de ellas 311 especies endémicas y 81 especies están en algún grado de riesgo o peligro de extinción. Los peces tienen un impacto o han tenido un impacto en nuestra sociedad, en la sociedad colombiana, de manera muy fuerte. Imágenes como las que ustedes ven aquí de la subienda en Honda, pues desafortunadamente ya no son lo que era hace muchos años, cuando toda una sociedad vivía de la subienda, gracias a la calidad del agua que había en el río Magdalena y gracias a la disponibilidad de especies que allí se encontraban.
Hoy sabemos que mucho de este paisaje ha cambiado, fruto de que es que hemos convertido los cuerpos de agua, los principales cuerpos de agua de nuestro país, en los receptores de las cloacas de las ciudades y las grandes concentraciones. Por otra parte, cuando miramos los libros de texto para la enseñanza de los temas básicos acerca de los peces, un grupo tan importante en nuestra vida, en nuestra supervivencia, nos encontramos también con otro tema muy curioso, y es que las especies que son utilizadas como modelo para hablar de aspectos básicos de los peces son especies foráneas. El caso de la trucha arcoíris, responsable en parte de la extinción de una de las especies nuestras y de buena parte de la alteración de los ecosistemas altandinos acuáticos. La perca, una especie originaria de Europa y Asia, que aquí pues no tiene mayor presencia, no tiene mucha pertenencia, y sin embargo con base en eso es que formamos a los nuevos profesionales para el desarrollo de muchas de las iniciativas en apicultura y en piscicultura. Entonces, pues, frente a esta situación, nos damos a la tarea de desarrollar una exhibición en el museo que esté estructurada como herramienta para el aprendizaje de conceptos básicos en ictiología para estudiantes en principio de biología, zootecnia veterinaria y en público en general. Esa exposición también tuvo en consideración otra particularidad, algo que vamos a ver reiterado más de una vez en la charla. Primero, Colombia es un país que está regionalizado en 5 grandes áreas. Hay 5 grandes áreas cuando hablamos de grandes ecosistemas. También corresponden con las cuencas hidrográficas, tenemos 5 grandes cuencas y decidimos estructurar entonces la propuesta de enseñanza en 5 temas básicos de morfología y fisiología y función de los peces. Entonces lo que hicimos fue utilizar cada una de estas regiones, la inmensa diversidad de peces que tenemos, como modelos para hablar de cada uno de los temas. Por ejemplo, cogimos a los peces de la región Caribe colombiana para hablar de los tipos de escamas y la forma de organización del sistema de escamas en estos animales. Los tipos de aletas y la manera como están dispuestas y cómo funcionan a partir de los peces, la riqueza de peces de la región pacífica. Cuando hablamos de tipos de aparatos bucales, con toda su ecología y lo que comen y lo que tiene implicaciones en términos de supervivencia de estos animales, utilizamos la diversidad de peces de la Amazonía. Las características básicas del sistema digestivo y oso se desarrolla a partir de la gran riqueza de peces en la Orinoquía y las formas del cuerpo, las muy diversas formas del cuerpo de este grupo animal, lo desarrollamos con la fauna propia de la cuenca del Magdalena-Cauca. Esto nos lleva a desarrollar un conjunto de infografías que hablan de cada una de estas especies. En realidad trabajamos con 25 especies seleccionadas, 5 por cada una de estas regiones. Y hay un conjunto de fichas y guías que están disponibles en la exposición y también están disponibles para uso del público en jornadas, en talleres específicos, donde se les enseña sobre muchos temas alrededor de los peces. Cada uno de esos temas está estructurado en una serie de paneles o muros que hablan de la cuenca, la macrocuenca como la del Orinoco, la del Caribe o la Amazonía, y el tema específico sobre los peces, el tipo de aparato bucal en la Amazonía, el tipo de piel y órganos de sentidos en el Caribe, el tipo de órganos en los peces en la macrocuenca del Orinoco. La exposición se montó, tuvo muy alta receptividad, a partir de ella se volvió casi sitio obligado de visita para los estudiantes de las distintas carreras, de varias carreras de la universidad y de otras universidades, como un espacio en el que se exhibe y se permite enseñar de peces con los peces del segundo país más rico de peces del mundo. Ya no es necesario volver a imágenes de animales que nada tienen que ver con nuestra realidad y que además hacen que con el tiempo pierda significación la biota nuestra en tanto la olvidamos. El tercer caso, lo mencionaba hace un rato, es una propuesta que desarrollamos en el museo el año pasado, en el año 2020, en compañía de la Asociación Colombiana de ACOICE, que es una asociación colombiana de investigación en ecosistemas y diversidad,
de la mano de una convocatoria que hace el distrito, particularmente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para el fortalecimiento de la dimensión digital de los museos. Entonces vimos una excelente oportunidad aquí para tocar esa otra realidad que vivimos como institución, deseosos de llegar a mucho público, pero en una realidad nacional que o por las distancias o por caso particular de la pandemia en estos años, están haciendo que no podamos tener visitantes físicamente al museo. Entonces, estas realidades que limitan esa posibilidad, una de ellas que esperamos termine muy pronto, que es la de la pandemia, y para la cual todos los humanos debemos colaborar fuertemente con nuestros comportamientos. Y otra que es un poco más difícil, que es la complejidad del desplazamiento de la gente en todo el territorio nacional, pues nos llevamos a la tarea de brindar a esa comunidad mayor accesibilidad al contenido temático del museo mediante un montaje de unas salas en la página web del Museo de Historia Natural, además con interactividad, un nivel de interactividad bastante alto. Desarrollamos entonces nuevamente esta idea de las 5 regiones naturales del país. En este caso tuvimos en cuenta también un capítulo especial para los humedales de Bogotá. Y al visitar usted la página web, puede coger alguna de estas regiones, caso clásico la región de la Amazonía. Hay un diorama con ilustraciones de altísima calidad científica que nos muestra algunos ejemplares que son especies que se encuentran en el museo físico. O sea, la selección de las especies también tuvo en cuenta cuáles especies están en el museo físico que vamos a ambientar en la condición ambiental, en la condición real del área donde ellos viven. Entonces, están seleccionadas, por ejemplo, estas especies en la Amazonía, se hace clic en cualquiera de ellas y aparece información sobre 50 especies de animales colombianos por cada una de las regiones. Entonces, por ejemplo, tenemos la payara, donde se habla de la biología, cómo es su morfología, cómo es su ciclo vital. En la morfología, por ejemplo, establecemos la conexión, hay hipervínculos que permiten hacer clic sobre distintas partes del cuerpo y de esa manera aprende uno sobre la biología de estos animales, cómo funcionan, qué comen, en dónde se encuentran, qué peligros están experimentando en la actualidad. Y también nos dimos a la tarea de estructurar las mismas exposiciones en inglés y en español. De suerte que no solo los profesores de biología de los colegios del país, sino también los profesores de inglés, si así lo quieren, tienen una excelente herramienta para practicar inglés con los niños aprendiendo de biodiversidad colombiana. No sé cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que peces globo también hay en la Amazonía nuestra. Siempre piensan en el pez globo en el mar, pero en nuestra Amazonía tenemos a un pez globo que por demás es bastante bonito en su coloración y en su aspecto. Las salas físicas fueron dotadas por códigos QR que nos han permitido, cuando volvamos a abrir los espacios del museo, tener una mayor interactividad con las salas virtuales y las salas físicas. Luego tenemos un cuarto esfuerzo que está terminado, ya lo tenemos listo y estamos deseosos, apenas podamos volver a la presencialidad, estaremos listos a inaugurar esta sala. Y es una sala que se da por una convocatoria entre las facultades de Ciencias y de Artes de la Universidad Nacional, la sede de Bogotá, con el apoyo de la profesora Clara Forero de la Facultad de Artes y un equipo muy grandote de estudiantes de ambas facultades, quienes nos unimos para el desarrollo de una propuesta de realidad aumentada para hablar de los artrópodos en el Museo de Historia Natural. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros nos estamos enfrentando a una particularidad muy curiosa. Cuando pensamos en biodiversidad, y si ustedes digitan en internet biodiversidad, le aparecen estas imágenes. Un montón de animales, las plantas por demás casi siempre son como fondo verde porque no se les tiene en la vida presencia que debería darse. Sin embargo, dentro de los animales también vemos que hay una marcada presencia por organismos vertebrados. Y resulta que esto es una visión bastante deformada de lo que está pasando en la diversidad planetaria, de lo que es la diversidad planetaria. Si miramos en términos de especies, número de especies, miren ustedes la composición que tiene
en términos de artrópodos. Las plantas, las algas, son muchísimo más especies que de vertebrados, que son los que aparecen como los representantes de la biodiversidad. Si pensamos en términos de biomasa, es de kilos, hay un trabajo muy bueno del año 2018, donde se calcula la biomasa que aporta cada grupo biológico en el planeta. Miren ustedes el tamaño de las plantas. Las plantas tienen un aporte absolutamente impresionante en lo que es la biodiversidad planetaria. Luego le siguen los bacterios. Por más que las propagandas estén queriendo acabar con cualquier bacterio, como si todos los bacterios fueran malos, ellas son absolutamente dominantes en la composición biológica de este planeta y son con quien debemos vivir. Si miramos dentro de los animales, que son este pedacito pequeñito que tenemos acá, disgregamos esta cajita chiquitica, este triángulo chiquitico, en todos los grandes grupos biológicos, mire dónde están ubicados los artrópodos. Los peces, y particularmente en los peces de mar, los que tienen una participación muy importante, miren ustedes la posición bastante modesta de los mamíferos silvestres, de las aves silvestres, muy modesta a pesar del impacto y la fuerza que se hace a través de conservación. Y miren el tamaño que tiene en biomasa nuestra especie y el ganado o los animales que son utilizados para crianza, para servir de alimento para nosotros. Entonces, el paisaje lo que nos está diciendo es que dentro de animales, los artrópodos son quizás el grupo, después de los peces, más importante en consideración al hablar de biodiversidad. Pero, claro está, nos enfrentamos a la artropofobia. Cuando pensamos en artrópodos, los humanos en muchas ocasiones estamos tal cual la imagen, este fotograma de una película famosa, que nos muestra cuál es la actitud frente a un animalito que por demás en particular, que ya lo tenemos visto en las nuevas salas de artrópodos, no nos puede hacer absolutamente nada, es absolutamente inocuo para nuestra salud. Entonces también nos damos a la tarea de estudiar desde la sensibilidad y desde los preconceptos cuáles son las actitudes de las personas acerca de los artrópodos, las razones de ser de esa artropofobia tan extendida en algunos grupos humanos, particularmente en occidentales. Por otra parte, también vemos en la realidad aumentada una herramienta muy poderosa para poder interactuar con animalitos que tienen una particularidad. Al ser tan pequeños, es muy difícil un acceso inmediato y un acceso claro a sus características morfológicas y de comprensión. Entonces, pues, vemos en la virtualidad, especialmente en la realidad aumentada, una herramienta y una oportunidad para el desarrollo. Entonces, montamos la idea de desarrollar el guión museológico y la sala expositiva de artrópodos, la nueva sala de artrópodos en el Museo de Historia Natural de la Universidad, que como les digo está listo para ser expuesto. En ese esfuerzo centramos dos áreas de trabajo fundamentales. El primero es la comprensión del papel vital de los artrópodos en la naturaleza. No son solamente el zancudo que me pica, la pulga que me molesta, el transmisor de una enfermedad, sino que son muy importantes a todo el nivel de la naturaleza, del planeta. Y en segunda instancia, la apropiación de su complejidad estructural, porque reiterativamente encontramos en las investigaciones que la complejidad morfológica de los artrópodos a veces se convierte en uno de los factores que hace que las personas tengan muy poca afinidad por el grupo. La falta de comprensión de sus múltiples patas y extremidades hace que nos alejemos más de ellos. Entonces, montamos para la primera parte, por ejemplo, dos conceptos clave, que es el concepto de función ecológica y servicio ecosistémico, con paneles explicativos que muestran cómo los artrópodos tienen un papel central prácticamente en todo lo que tiene que ver con la dinámica del ecosistema. Ciclado del suelo, control de plagas, polinización, manejo de residuos, en fin, lo que ustedes quieran, los artrópodos están siendo fundamentales en él. Entonces la exposición habla una y otra vez de ejemplos a través de sus paneles de esta característica. También, cuando hablamos de la complejidad estructural, pues por un lado montamos un panel que nos habla de la metamorfosis en los artrópodos, cómo es de complejo ese proceso interesante. Hay un interactivo de contacto, una pantalla táctil que muestra toda la complejidad de un branquiópodo,
Es un animalito muy interesante de los cuerpos de agua dulce. Y hay un juego en el que podemos mezclar las partes corporales, las 3 partes corporales de artrópodos de diversas maneras. Entonces cambiamos cada una de estas fichas y además de eso combinamos las palabras de maneras bastante curiosas. Entonces, entre un malacostraco y un hexápodo y un trilobite, nos queda un malapte, ¿sí? Y se ven las formas del cuerpo cómo cambian y podemos cambiar cada una de las tarjetas a gusto. También va a haber un aplicativo, está listo, está montado, que a través de una tableta usted puede manipular el animalito, darle vueltas para arriba y para abajo. Él está aquí, el montaje del animal, y usted lo puede con la tableta verlo. Él sale en una visión de 3D, que es muy bonita y que permite con máximo detalle conocer cómo son estos animales. Esta es una imagen de la sala de artrópodos nueva con algunos de los ejemplares. Aquí tenemos al de Harry Potter, que mencionaba hace un rato, y está lista para recibirlos a todos cuando el tiempo mejore. Finalmente, una nota muy breve para un esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace ya varios años en el museo, y es participar en las redes sociales con información científicamente respaldable. Las redes sociales han sido muy criticadas, pero también son una fuente y una oportunidad muy grande de formación y de proveer información válida. Y en estos tiempos que estamos hablando de pandemias y que estamos hablando de vacunas y que estamos hablando de biodiversidad alrededor de todos estos temas, el museo ha estado documentando permanentemente esta información para que haya un referente cultural un poco más fuerte frente a, de pronto, actitudes que no son necesariamente constructivas o no están suficientemente fundamentadas. También tenemos un canal de YouTube donde hemos venido haciendo actividades didácticas, lúdicas. Hemos trabajado bastante con origami y con piezas fabricadas que replican fauna nuestra. Aquí, por ejemplo, está nuestro famoso delfín del Amazonas. Hay la foca monje que se extinguió, que vivía aquí en Colombia. Hay el pato zambullido andino. Hay cualquier cantidad de herramientas para hablar un poquito de diversidad y hablar y hacer origami y divertirnos un rato en medio de esta virtualidad. Bueno, básicamente ese es todo el esfuerzo que hemos venido haciendo y lo que mencionábamos, la necesidad de conectar el proceso pedagógico, la fundamentación pedagógica detrás de las exposiciones que se tienen en un museo y el trabajo que queremos hacer para transformar esa valoración que tenemos de nuestra diversidad en toda la población colombiana. Muchísimas gracias más de nuevo. Pues aquí una pequeña propaganda. Los sábados estamos teniendo actividad virtual. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico y pueden inscribirse para desarrollar virtualmente por ahora mientras la situación de salud en el país cambie. Muchísimas gracias de nuevo al Jardín Botánico por la invitación y a todos ustedes por su tiempo. Quedaría pues dispuesto si hay preguntas o alguna interacción. Gracias. Así es, profe. Muchísimas gracias a ti por esa interesante presentación. Sí hay preguntas, justamente hablando del tema virtual, que era como lo último de lo que también nos estabas hablando. Y Eliana nos pregunta y dice que debido al tema de la virtualidad, sí se ha visto un incremento en la participación de los estudiantes o demás visitantes al museo. Entonces, si nos quieres comentar cómo ha sido ese manejo en la parte virtual. Bueno, mira, con el museo la situación es que tal vez si tú miras las fechas de los procesos que estuvimos haciendo, particularmente el montaje de las salas, virtuales, ocurrió para finales de año. Entonces, en realidad, el cambio se da es únicamente, o la disposición de salas virtuales ocurre en diciembre. Casi en diciembre montamos las salas. A partir de ese momento vemos una cantidad de visitantes importante que ha estado yendo a las salas, pero solo en ese momento. Antes de eso, lo que nosotros habíamos desarrollado es a través de redes sociales hacer muchos concursos, actividades como por ejemplo fotografiar las diversidades de la ventana, hacer dibujos de diversidades de la ventana de la casa, ver diversidad desde la ventana de la casa en las nubes, y frente a eso hicimos concursos de participación. Y a través de esta labor más las sabías que es como hemos tratado de mantener viva la memoria del museo en las personas. Esa es como la realidad.
Hay que tener en cuenta, como te digo, que la sala del museo virtual se inaugura en diciembre, casi 20 de diciembre aproximadamente. Okay. Entonces, bueno, eso es un poco lo que condicionó el nivel de respuesta, ¿no? Perfecto. Profe, si quieres dejar de compartir pantalla para que Sí, pues, también puedan ver los invitados o los participantes, perdón, tú eres el invitado. Aquí también sí. Eliana nos hace una pregunta referente a la educación ambiental. Dicen que cómo ustedes abordan este tema desde el museo, cómo abordan esto de la educación ambiental. Pues mira, lo que nosotros vemos es que hay un factor fundamental en todos estos temas y es la sensibilidad, el desarrollo de sensibilidad y emocionalidad detrás del aprendizaje. A nuestro juicio, nosotros no podemos convertir el aprendizaje simplemente en una secuencia de ideas y de términos que hay que aprender a memorizar, digámoslo así, sino que ahí es que motivar por el gusto de las cosas. A veces uno escucha, por ejemplo, a una persona oyendo música clásica y otra persona le dice, uy, qué cosa tan horrible es eso. O al revés, podemos escuchar a alguien escuchando oír una persona escuchando un cantante popular y otro que está acostumbrado a la música clásica, uy, qué cosa tan terrible. En ambos casos hay una sensibilidad desarrollada. Y sobre la educación ambiental, a nuestro juicio, el tema es de sensibilidad, de desarrollo de sensibilidad. Mira lo que mencionaba al comienzo cuando hablamos de las ilustraciones que acompañan a los jardines infantiles en Colombia. No solo en Bogotá, en Colombia es todo. Ustedes ven es dibujos de leones, de jirafas, de elefantes. ¿Qué es lo que los niños entonces aprenden a valorar como diversidad? Pues lo que pasa en África, no lo que pasa en Colombia. Y en esa medida, pues no va a ser fácil que la gente entienda que tenemos que proteger es al manatí que está viviendo en la parte baja del Magdalena y no a un grupo de animales que han llegado aquí por cuestiones de nuestra historia. Las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida diaria, la determinación para cambiar nuestros hábitos depende en buena medida de una valoración suficientemente fuerte de la importancia de los temas. Lo digo en estos términos. Piensen ustedes que cuando hablamos de mascotas, la inversión económica que la gente da en mascotas es altísima. Son unos costos y unos valores impresionantes. Si dijéramos a la gente por qué no donan un 10% de eso a proteger nuestra fauna y flora, seguro que no vamos a tener la afluencia de recursos que debería darse, porque primero está mi mascota. Y eso se da por la valoración y la emocionalidad. Entonces, lo que hacemos en el museo es trabajar, obviamente, con una fundamentación científica importante y con la mirada de los preconceptos, como ustedes lo vieron, los estudios científicos y pedagógicos que han fundamentado el análisis de un problema particular, caso de teoría evolutiva, caso de los peces, caso de los artrópodos, pero llegar a las personas a través de la sensibilidad, de la emocionalidad, de la estética. Nos gusta mucho mostrar lo hermosísima que es nuestra diversidad. Las plantas, nuestros animales, todos son muy bellos. Eso es lo que queremos mostrar porque desde ahí entra a cambiar el sistema de valores y va a haber un cambio necesario en las decisiones ambientales, tanto personales como sociales que queramos tener. Completamente de acuerdo, profesor Sarmiento, y es precisamente creo que lo que nosotros estamos haciendo desde el tropical y también desde las colecciones vivas del jardín es generar esa sensibilización, ese conocimiento científico, pero también emotivo para que la gente se enganche de alguna manera y nos ayude a conocer y de esa manera cuidar. Por Claro, acá, mire. bueno, creo que César, pues pregunta César Hernández que creo que ya el profe respondió la pregunta que decía, él está preguntando que si el museo está temporalmente cerrado, el profe ya nos indicó que Físicamente sí, exacto, sí, pero exacto. virtualmente en nuestros correo electrónico y estamos ofreciendo los sábados virtuales. También tenemos algunos talleres que ofrecemos entre semana, que pueden ser a través de la virtualidad. Es cuestión de que nos contacten y desarrollamos las actividades. En este momento tenemos más de 40 talleres disponibles en muy diversos temas y charlas que podemos ofrecer para la gente en diversos temas de biodiversidad. Así es. Eliana también pregunta precisamente, está bastante interesada, ella dice que si el museo ofrece la oportunidad de diseñar la visita para determinada temática y que también si es posible que el docente se vincule para la explicación y para el diseño de esas mismas actividades.
Sí, sí, claro que sí. De hecho, pues bueno, en la realidad de la presencialidad, ¿no? En la virtualidad pues no lo hemos hecho todavía, pero era una dinámica permanente en la presencialidad y es que casi todos los talleres están pensados para qué grupo de edad o para qué grupo de personas. Las necesidades, el tipo de enfoque que se dé con cada uno es distinto, entonces tenemos en consideración esos aspectos. Y que participen los profesores, maravilloso. Nos siempre nos gusta porque no se trata de sentarnos a dar cátedra, digámoslo en el sentido de verticalidad, sino trata de construir una serie de conocimientos con un diálogo importante. Así es, así es. A mí lo que me parece un gran reto es exacto, es esta parte de la virtualidad que sabemos que ya digamos los niños están ya cargados en la parte virtual, es cómo nos pensamos que se quieran, digamos, quieran participar en este tipo de actividades, ¿qué hacemos? Ustedes Sí, desde el museo, ¿qué han pensado, profe? bueno, ¿qué hacemos? Digamos que lo comentábamos y lo hemos comentado muchas veces, los niños y todos estamos pegados a estos aparatos las 8 horas del día y después un sábado otra vez o por la tarde otra vez, uno dice, no, espera un momentico. Entonces, muchas de las labores, de las actividades que se hacen en el museo implican representación, movimiento, implican construcción por decir algo en este momento. Hace tal vez 2, 3 semanas estábamos trabajando sobre los cocodrilos nuestros, sobre el cocodrilo del Orinoco, entonces poníamos a los niños a que desde la virtualidad caminaran como si fuera un cocodrilo. O hacemos danzas imitando distintos animales, moviéndonos como se moverían ellos, para un poquito romper esa sentada a la pantalla. Ese es como uno de los componentes que desde donde estamos trabajando. Siempre la personificación de la diversidad es una de las formas como queremos llegar más de cerca a esa diversidad, ¿sí? Que no sea solamente la diversidad, yo la oigo, la escucho, la veo, la huelo de pronto, sino que me transformo en ella, me convierto en un cocodrilo, me convierto en un mono aullador. Entonces, en uno de los talleres, por ejemplo, tratamos de replicar el sistema de ellos de eco que tienen acá, un sistema, una caja de resonancia que tienen aquí, que les permite cantar, vocalizar y escucharlos lejísimos. Entonces, pues fabriquemos uno y hagamos uno como nosotros, a ver cómo nos suena como humanos. Esa es un poco ha sido la estrategia. Entonces yo creo que la tarea es eso, como seguir también, como también lo mencionaste, profe, es generar alianzas también para poder crear más espacios donde podamos, digamos, enganchar a más niños, a más niñas, también a adultos, para que sigan conociendo nuestra diversidad, nuestra biodiversidad colombiana y no la que tú nos indicaste que se muestra es de otras partes del mundo. Claro, sí, pues tristemente, pues la pandemia ha sido un golpe impresionante, pero hay que mencionar que ya llevábamos tal vez 2 años con el Jardín Botánico haciendo un experimento muy bonito, que fue el desarrollo del Club de Ciencias. Como el museo tiene una tradición en sus objetos expositivos hacia la zoología muy fuerte, y pues obviamente el Jardín Botánico tiene todas las plantas del mundo allí para mostrar. Entonces montamos un museo, un club de ciencias combinado. Entonces los niños iban un tiempo al jardín, venían un tiempo al museo y estábamos hablando de las dos cosas, de los mismos conceptos articulados. Fue una experiencia muy bella, pues la realidad nos golpeó y espero que apenas podamos volver con cabeza fría, con la racionalidad que nos permite, no con la desesperación de salir corriendo de la casa, sino con la racionalidad de que ya es seguro salir, podamos renovar esa actividad que estuvimos haciendo con el Jardín Botánico. Fue una experiencia muy bonita y yo creo que los papás estuvieron muy contentos también de esa labor. Además Sí, porque sí, muestra la integralidad, ¿no? exacto. Entonces, para seguir fortaleciendo estos espacios que somos de educación no formal y que les gusta a los niños. Entonces, sí es seguir, continuar con este tipo de alianzas. Pues, profe, ya yo creo que solo queda agradecerte, agradecerles también, pues a ti como director, también a todos los que hacen parte del Museo de Historia Natural por este espacio, por haber estado con nosotros en esta tarde del día miércoles y continuar también dando esfuerzos
para seguir visibilizando lo rica que es nuestro país o nuestra tierra. Nuestra diversidad. Sí, claro que sí, con el mayor gusto y bueno, ahí estaremos, ahí seguimos en la tarea, con el mayor Así gusto es, profe. seguimos. No sé si nos quieres dejar un último mensaje para ya para cerrar la charla el día de hoy que quisieras decirnos. Pues, a ver, yo creo que hay que seguir con este esfuerzo de resignificar la diversidad, porque desafortunadamente parece que fuera un tema menor, pero para mí sí es un síntoma de alarma muy grande. Por ejemplo, y no quiero en ese sentido señalar acusativamente, es la realidad que vivimos, pero el pensar que nuestros jardines infantiles estén llenos de dibujos de animales de afuera, y el pensar que la gente está más preocupada por el hipopótamo del África que llegó aquí y está acabando con nuestra fauna, y no por nuestra fauna, eso es muy preocupante, porque eso habla de cuáles son las prioridades de una sociedad. Y pues después nos sorprendemos de los despelotes que tenemos a nivel ambiental. ¿De dónde salieron? Pues precisamente de eso. Entonces, la labor que se hace desde los museos y desde los espacios no formales como el Jardín Botánico es algo que tenemos que seguir haciendo, llueva, truene o relampaguee. Entonces, la invitación a que sigamos y que los profesores en todas las instituciones no desfallezcamos tampoco en ese compromiso, que es nuestra real función. Gracias. Bueno, profe, entonces muchísimas gracias a ti y también pues a todos los que estuvieron aquí. Yo mal contados estuvieron más o menos unas 22 personas. En este momento tenemos como 18 en promedio. Entonces, muchísimas Gracias. gracias nuevamente y pues gracias también a ustedes que participaron de estas charlas. Recuerden que pues estamos trayendo diferentes charlas los días miércoles desde un Tejiendo la Palabra desde el Tropicario. Entonces, que tengan muy buena noche y que estén muy bien. Hasta luego para todos. Bueno, que estén muy bien, cuídense Hasta mucho. luego, profe. Hasta Muchas luego. gracias.